Bendiciones, mis queridos hermanos. Estamos una semana más, un episodio más en este su programa Conectados a Cristo, donde transmitimos el mensaje de Cristo Jesús a través de la escuela sabática. En este momento nos acompaña nuestro amigo y hermano Jorge Altamirano. Jorge, bienvenido a Conectados a Cristo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar una semana más, como tú lo dices, Enrique, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a poder interpretar de manera correcta el mensaje que Él inspira a muchas mentes en nuestra iglesia para poder estudiar a nivel mundial una sola cosa y estar unidos en la fe. Amén. Y para comenzar este programa, Jorge, vamos a encomendarnos a las manos de Dios. Perfecto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que derramas sobre nuestra vida, Señor. En este momento te pedimos ser instrumentos de tu Espíritu Santo y que nuestra boca hable, Padre, el mensaje que tú quieres transmitir. En tu mano de amor nos encomendamos, en el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. 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 Jorge, el tema para esta semana, la última lección de esa fabulosa cartilla titulada Apacienta mis ovejas. El título es Temas principales de Primera y Segunda de Pedro. Y el versículo de memoria lo encontramos en Primera de Pedro 2:24 y dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jorge, creo que eso es de los versículos más maravillosos de la Biblia, que con ese versículo nos podemos estar toda la semana meditando en eso. Pero la lección de esta semana nos trata, hermanos, acerca de los temas que abordó Pedro en sus dos libros. En Primera de Pedro, él nos está hablando acerca de la persecución que sufren los cristianos. Y en Segunda de Pedro nos habla acerca de los falsos maestros que iban a estar en la iglesia. Ahora bien, Pedro, cuando habla de esas cosas, da una respuesta teológica acerca de esos problemas que iba a enfrentar la comunidad cristiana en el transcurso de los tiempos. Y él llegó a la conclusión de que detrás del sufrimiento, la persecución, al final iba a ser la muerte de Cristo Jesús, que ya nos iba a dar la salvación que tanto esperamos. Y también los falsos maestros, ellos iban a enfrentarse al juicio final, o sea, siempre iban a tener su paga. Y Jorge, en esta semana vamos a estudiar 5 temas principales que Pedro dejó estipulados en sus 2 libros. Empezando con el primer tema, Jorge, que es el sufrimiento, Jesús y la salvación, el sufrimiento de Cristo. La Biblia menciona a Cristo Jesús como el Cordero inmolado, aquel por el cual nuestros pecados son perdonados. Jorge, ¿por qué es tan importante esa percepción de Cristo en nuestra vida, de Jesús como el Cordero por el cual somos salvos? Bueno, me encanta el punto de vista de Pedro, porque es alguien que lo vivió en carne propia. Él vivió la gracia. Imagínate cómo se tuvo que haber sentido Pedro. Yo siempre pensaba en eso. Después que él, una noche antes, le asegura: estoy dispuesto a morir por ti. Y horas después está negándolo 3 veces. Pero aún así el Señor, al resucitar, lo busca, y en lugar de recriminarle, cualquier ser humano haríamos eso: te lo dije, te dije que me ibas a fallar. Jesús le dice: dime que me amas. Dime 3 veces que me amas. Así como me negaste 3 veces, dime 3 veces que me amas. Me encanta. Entonces Pedro, años después, escribe en su carta y le dice a los cristianos: miren, Jesús sufrió por mí. Jesús sufrió por ti. Entonces, por eso es un tema central. No solamente en las cartas de Pedro. Toda la Biblia nos lleva a Cristo. Amén. Toda la Biblia nos lleva a ver que Jesús murió por ti y murió por mí. Y me encanta. No solamente en esta semana vamos a estudiar ese tema, Enrique, sino que también vamos a hablar un poquito acerca de que, Cristo murió por nosotros. Eso nos da la oportunidad de salvación. Pero también viene un juicio final. O sea, no somos partidarios de la doctrina de salvo siempre salvo. No, es cierto, la gracia es gratis, pero no es barata. Fue cara, costó la sangre del Rey del universo. Y eso me debe poner a pensar a mí en decir: yo debo de preparar mi vida porque viene un juicio final. No puedo seguir viviendo como estaba viviendo hasta ahora. Jesucristo le dijo a la mujer pecadora, a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el estilo del cristianismo que Cristo quiere. O sea, un cristianismo que perdona pero redime, cambia la vida. Además hay otros temas más, Enrique, también, como los cuales son la esperanza en el regreso de Cristo. El mismo Pedro dice que si Cristo no viene por segunda vez a esta tierra, vana es nuestra esperanza. Entonces, al final el cristiano tiene un contexto difícil. Aparecen burladores, como lo hemos visto. Gente que dice: hace tantos años estoy escuchando que Cristo viene. ¿Para qué estás tan metido en la iglesia? No seas tan religioso. Pero el cristiano tiene en mente que aunque sufre, que aunque tiene que renunciar a cosas, porque a veces los planes de Dios
no van de acuerdo a tu plan. Y es difícil, te lo digo por experiencia, renunciar a tus sueños por agarrar el sueño de Dios es difícil. Pero lo importante es que no importa si te toca aquí sufrir 70, 80 años alquilando una casa con problemas económicos. Pero si Cristo viene por segunda vez, para ti hay muchas moradas. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo nos alienta, nos empuja, nos hace no darle tanto valor a las cosas materiales de esta tierra y decir, Cristo viene, no me importa, Cristo viene. Y voy a sufrir un poco acá, esperando que Cristo viene. Esa es la fe que tenemos los cristianos, que el mismo Pedro dijo, para algunos son locuras, esto la gente no lo entiende, pero para nosotros es poder de Dios. Otro de los temas, el orden en la sociedad y en la iglesia. La verdad es que las cartas de Pedro son muy holísticas, cubren muchos temas. Y no solamente Pedro dice, ok, esperamos que Cristo viene, pero entonces a mí no me importa ser un buen ciudadano. No. Si yo soy un buen cristiano, mientras vivo en la tierra, soy cabeza y no cola, soy un buen ciudadano. Y vamos a ver en uno de los días un poco más amplio esto, y no solamente el orden en la sociedad, sino en la iglesia. Y para terminar esta introducción, el último tema es la Escritura como guía. ¿Por qué? Porque el Señor no nos mandó a este mundo desarmados, sino que nadie sabe cómo vivir. La verdad es que nadie nace aprendido. Esa es una frase que hace mucho la escuché y me gusta. Todos estamos aprendiendo, pero en la escuela nos enseñan de matemáticas. De hecho, yo enseño eso todos los días. Nos enseñan, qué sé yo, de historia, pero no hay una clase que se llame vida. Y eso lo obtenemos aquí, a través de la palabra. Entonces, Pedro dice, si quieres aprender a vivir, que nadie te lo va a enseñar, ni en la escuela, ni tus papás a veces, porque ellos mismos se han equivocado en cómo vivir. Si quieres aprender a vivir, agarra la Biblia. Esos son los temas que cubren las cartas de Pedro y estoy emocionado por esto de esta semana. Amén. Y el primer punto que tocaste, Jorge, es acerca de la salvación de Cristo Jesús. Que tenemos a través de Cristo Jesús. En la edad antigua había un sistema sacrificial. Cada quien cometió sus pecados y sacrificaba un cordero, y por la sangre de ese cordero podía ser perdonado sus pecados. Ahora, ¿eso qué contraste tiene con la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra, Jorge? Mira, hay muchos versículos en el día domingo. Yo tuve que elegir al menos 2 para poder compartirlos en este repaso. El primero, quiero que lo leamos, Enrique, si me acompañas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1:2 dice así: elegidos según el designio de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Me gusta la primera parte. ¿A quién no le gusta ser elegido? A todo el mundo. Oíme, Enrique, yo recuerdo cuando estaba en la escuela, siempre fui el más pequeño en estatura y el más pequeño de edad en toda la escuela y en todo el colegio. Y entonces, cuando se formaban los equipos de fútbol, siempre me ha gustado el fútbol. Pues aquí en Honduras le decimos a los juegos o los partiditos de fútbol en la calle la potra. Cuando se iba a armar la potra, lo típico es que los 2 mejores jugadores decían, ok, ustedes 2 van a elegir. Y empezaban a decir, yo tal, yo tal. Qué triste quedarse de último y saber que es así como que, ni modo que se venga Jorge conmigo, qué triste. Pero qué bonito es cuando tú comienzas a jugar, vas aprendiendo y te eligen de primero. Y tú dices, wow, o sea, y más cuando te toca elegir. Me encanta que la Biblia dice que yo soy elegido por Dios. Es decir, tú que me estás escuchando, no fuiste elegido para perdición. Todos fuimos elegidos para salvación. Y esa parte es fantástica. Es decir, Cristo eligió morir por nosotros porque Él te quiere ver en el cielo. Y eso es una parte de lo que quiere decir este versículo. Otro versículo que quiero que me acompañes, Enrique, es el versículo de, siempre en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9. Quiero que tú lo leas. 1, 8 y 9. Correcto. Dice la palabra de Dios: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay una palabra clave ahí. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Me encanta esa frase, porque es cierto. Si de repente algún escéptico me está escuchando, algún ateo, y dice, ¿has visto a Dios? No, pero creo en Él sin haberlo visto.
Yo sé que Él existe. La naturaleza en primer lugar me habla que hay un Dios. Y luego su palabra y lo que ella hace en mí me habla que hay un Dios. Y me resisto a la idea de que Dios no sea real. No, para mí Dios existe, es real. Y necesitamos esa cuota de fe. La Biblia dice en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo debo de creer que Cristo murió por mí. Hay algunos que lo quieren pintar simplemente como un gran pensador, como un gran filósofo. Para mí Cristo es más que eso. No solamente fue una buena persona. Cristo es Dios que murió por mí y es mi Salvador. Esa verdad me cambia la vida. El hecho de que el Cordero murió por mí, un sacrificio sustitutivo. Aquí voy a entrar a un tema que sé que te encanta, Enrique. Tú lo decías. Dios siempre quiso darnos a entender esta verdad. Hay gente que dice, ahora somos salvos por gracia. Siempre la humanidad ha sido salva por gracia. Solo que en el Antiguo Testamento llevaban un corderito al santuario, mataban el corderito en símbolo del Cordero de Dios. Pero la gente no era salva por obras en el Antiguo Testamento. Era por la fe en que al cortarle... Ay, qué horrible esto. Porque yo he escuchado a corderos llorar. Y lloran como un bebé. Y el pecador tenía que cortarle el cuello al cordero. Entonces cuando le iban metiendo la daga y el cordero comenzaba a llorar, oíme, qué cosa más espantosa. Y saber que esa sangre de ese pobre corderito que no tenía la culpa, que el que había pecado soy yo, esa sangre es la que me daba oportunidad de salvación. Al pecador le cambiaba la vida. Ahora nosotros ya no matamos corderitos, pero meditamos en la muerte de Cristo. Y el solo pensar que los clavos, que las espinas, que los latigazos, que los insultos fueron por mí, eso debe cambiar mi vida. Amén. Y no es como muchas personas lo creen, que Jesucristo fue un loco suicida que vino aquí a morir por algo que ya estaba perdido, que era la humanidad, sino que Él es un Dios hecho carne, hecho humano, y nos amó tanto que no pudo vernos que nos perdiéramos, sino que vino a entregar su vida por todos nosotros. Enrique, es que yo creo que la evidencia más grande que Jesucristo es Dios no tiene que ver con los milagros que Jesucristo hizo. Tiene que ver con cómo trató a las personas. Oíme, la estatura moral que nos pone Cristo es una estatura que nos debe de impactar. Amén. Cómo Él perdonó a los pecadores, cómo Él, aún con los que lo están golpeando, torturando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso nos debe cambiar la vida. Meditar en el sacrificio de Cristo nos debe cambiar la vida. Y te voy a llevar a un último versículo en este día, Enrique. Siempre en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 22 al 25. Yo te digo dónde pares. Ok, del 22 al 25 dice, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Mira, qué impresionante. A veces a nosotros nos toca sufrir por errores que cometemos. De repente me está viendo alguien, una mujer que se equivocó, se metió con la persona incorrecta y ahora está embarazada y está sufriendo porque dice, ya no voy a poder estudiar, quizá voy a amar a mi bebé, pero sé que no va a ser igual. A veces nos toca sufrir por nuestras propias decisiones, pero a Cristo le tocó sufrir sin pecar, sin equivocarse. Le tocó sufrir por Enrique, le tocó sufrir por todos los que nos están viendo, le tocó sufrir por Jorge. Y entonces, Pedro lo entiende, y Pedro dice, le tocó sufrir por Pedro, le tocó sufrir por mí, y eso me hace entregarle mi vida a Él. Es impresionante. Quiero leer este párrafo textual, Enrique, al final de este día. Dice así: la salvación no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Nuestra seguridad se halla en Él, no en nosotros. Si estuviera en nosotros, ¿qué seguridad real tendríamos? Me pone a pensar en alguien que entendió bien que la salvación es por fe. Martín Lutero. Martín Lutero dijo, en una frase, una de sus frases más icónicas, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Amén. Es decir,
Si me preguntaras, Enrique, bueno, quiero que me lo preguntes de hecho. Quiero que me preguntes si creo que voy a ir al cielo. ¿Crees que vas al cielo, Jorge? Sí. Ahora quiero que me preguntes si creo que soy bueno. ¿Crees que eso es bueno? No. ¿Y entonces cómo pienso ir al cielo? ¿Cómo vas al cielo? Porque Cristo es bueno. Amén. Porque Él murió por mí y aunque soy muy pecador, caigo todos los días a rodearle y digo, Señor, perdóname, ayúdame. Y como dice Pablo, voy de gloria en gloria, de victoria en victoria. Todavía no he logrado cambiar todas las cosas que quiero, pero sé que Cristo puede en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora creo que cuando nosotros entendamos que cuando Jesús caminó al Calvario, esa cruz la tenemos que tener nosotros. Que nosotros deberíamos haber ido cargando esa cruz. Cuando entendamos bien que no fue un loco suicida, como lo dije, sino que fue un Dios que vino a tomar el lugar mío. No solamente el Cordero fue una ejemplificación de la vida de Jesús. Jesús cuando cargó esa cruz tomó el lugar mío, el lugar suyo, el lugar de todos los que nos están viendo. Cuando entendamos eso bien, creo que vamos a entender nuestra vida a Cristo Jesús. Los programas que vemos, Jorge, muchas veces en Cristo Sociedad de Jóvenes de nuestra iglesia, cuando nosotros vemos cómo Jesús sufrió tanto, y eso que es una dramatización, que no es la vida real, y vemos que Jesús sufrió tanto, a mí, yo sinceramente me digo, qué importante soy para Dios. Mira, hay una frase de una gran escritora para la iglesia adventista, la hermana Elena G. de White, y ella dice, si meditáramos más a menudo en los sufrimientos de Cristo, pecaríamos menos. ¿Cómo pecar pensando en que Cristo murió por mí? Es complicado, ¿no? Entonces, traigamos a la mente más a menudo, Cristo murió por mí, y eso nos va a ayudar a mejorar como cristianos. Amén. Creo que si tenemos siempre en la mente eso, que Cristo murió en lugar mío, nuestra vida puede cambiar bastante. Totalmente. Y totalmente, nuestro comportamiento puede ser muy diferente. Bueno, hermanos, en ese momento llegó el momento... Hermanos, en ese momento llegó el tiempo, la reflexión de esta semana, así que esta día nosotros a cargo de Seidy Rivera, así que quedamos con Seidy. Gracias Enrique y Jorge, seguimos sintonizados con Conectados a Cristo y esta es la reflexión. Durante el trimestre, nosotros estudiamos los escritos de Pedro, escritos que nos ayudan en nuestra práctica cristiana. Pedro nos habla de muchos temas y entre ellos, en su primera epístola, nos habla de la persecución que enfrentaron los cristianos. Ser un cristiano significaba sufrir, pero Cristo mismo sufrió por su justicia. Luego, en su segunda epístola, habla acerca de los falsos maestros y nos anima y advierte a que tengamos cuidado a no caer en su engaño. Aunque Pedro se enfoca en el aquí y en el ahora y también en la práctica de la vida cristiana, también destaca algo muy importante, que es la esperanza futura que nosotros tenemos. Puede ser que en momentos sintamos que todo está muy difícil, pero tenemos esa bendita esperanza de que vamos a heredar lo incorruptible que es el cielo. Deberemos leer la Biblia en busca de un aprendizaje espiritual y conscientes de que la salvación, gracias a la muerte expiatoria de Cristo Jesús, es el centro de nuestro mensaje bíblico. Seguimos sintonizados con Conectados a Cristo. Muchas gracias, Seidy, por tu edificante reflexión. Y ahora, Jorge, entrando a otros los temas importantes que Pedro nos decía en sus dos epístolas, cómo deberíamos vivir. Fíjate que a mí me llama la atención bastante por qué Pedro se enfoca tanto en el comportamiento del cristiano. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué es tan importante cómo se comporta uno como cristiano y cómo debe ser el comportamiento del cristiano? Solo la pregunta, ¿cómo debemos vivir? Oye, me pone a pensar. Mucho. Como lo hablamos, la gracia de Cristo es para transformar vidas. Amén. Y usted y yo nos tenemos que meter algo en la cabeza. En las iglesias donde he tenido la bendición de predicar, siempre lo menciono. Desde que yo voy a la iglesia, debo estar dispuesto a cambiar. O sea, esa debe ser mi mentalidad. Yo no puedo llegar a una iglesia como lo típico, así como que, miren, hay gente que le gusta sus defectos. Yo soy enojado, yo soy bravo, y a quien le gusta y a quien no, no. O yo soy orgulloso. Y conmigo, esa actitud es complicado para el Espíritu Santo trabajar con esas personas porque
el Señor te cambia si tú quieres cambiar. Y entonces Pedro da un grupo de versículos, de características, que nos habla acerca de cuáles deberían ser las características del cristiano. Vamos a pasarlas rápidamente, Enrique, tú me vas a ayudar con los textos. Primera de Pedro 1:15 al 17, si me lo puedes leer, por favor. Dice la palabra de Dios: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira qué interesante. Sed santos porque yo soy santo. En el original, esa es una palabra, no sé si la voy a pronunciar bien, que se llama teleios. También esa aparece en Lucas y aparece en Mateo. Se puede traducir como completo, perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y uno ve ese estándar y uno dice, ¿cómo voy a ser perfecto? Pero el Señor, aunque comprende nuestras debilidades, nos pide como cristianos que apuntemos a la perfección. ¿Pero a qué tipo de perfección? A una perfección que nunca se equivoca, a la perfección moral. Y te lo voy a resumir en los restantes versículos de Pedro. Pero nos llama a que parte de la perfección tiene que ver en cómo trato a las personas, en amar a los demás, en ser humilde. El cristianismo, su esencia, tiene que ver con dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Si yo no puedo amar a mi hermano, al cual veo, difícilmente puedo decir que puedo amar a Dios a quien no veo. Vamos a mostrarlo con otro versículo. Enrique, si me puedes leer, por favor. Siempre primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo tienes ahí cerca. Dice la palabra de Dios: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. O sea, estamos hablando que esos son pecados que nadie va a disciplinar en una iglesia. Nadie va a decir, a este lo vamos a disciplinar por envidioso. No, pero todos sentimos envidia en algún momento y debemos apuntar a cambiar esas cosas que luchan nuestro interior, nuestro hombre carnal. Es complicado, pero si Cristo vive en mí, yo debo de empezar a cambiar mi forma de pensar. Romanos 12:1 dice, transformaos la renovación de vuestro entendimiento. También quiero que me acompañes, Enrique, a el versículo que dice en 1 de Pedro 4, del 7 en adelante. Yo te digo donde tú pares. Ok. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me encanta lo que dice. El amor cubre multitud de pecados. No hay una iglesia donde no te vayan a ofender, donde no te vayan a ver mal. ¿Por qué? Porque ahí llegan pecadores. Todos somos pecadores. Pero el Señor nos pide a tratar todo con amor. A amar al que no me ama. A amar al que tengo a mi par. A amarlo a Él. Por amor a Él, yo debo de tratar de servir a los demás, de amar a los demás. Esa debe ser una manera de vivir de un hijo de Dios que ha sido transformado, que tiene la gracia de Cristo. Amén. Ahora me quedo con lo que dice al principio de la perfección. Muchas veces el mundo cree que la perfección es aquella donde uno como cristiano no comete ningún pecado. Así es. Donde guardas la ley de principio a fin, donde tu vida es intachable. Pero me llama la atención muchas veces en la historia de la Biblia, por ejemplo con Noé. Noé, él bebió vino, quedó completamente borracho en la Biblia, que incluso se desnudó en frente de mucha gente. Y aún así más adelante la Biblia dice, y fue Noé perfecto. Varón perfecto en todos sus caminos. Wow. David cometió adulterio, mató, y aún así la Biblia después dice, y fue David conforme al corazón de Dios. Entonces me pone a pensar a mí, entonces, ¿qué es la perfección? Y lo que me llama la atención es que cada una de esas historias tiene un denominador en común, que es que la Biblia siempre dice, y Noé caminó con Dios, y David caminó con Dios. Quiere decir que nosotros queremos alcanzar la perfección, debemos caminar y hacer de Dios nuestro mejor amigo, Jorge. Quiero cerrar este día, Enrique, porque tenemos muchos temas todavía por cubrir. En 2 de Pedro 3:11 dice así: siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debemos ser en santa y piadosa conducta? Cristo murió por mí. Ese es el tema que miramos el domingo. Y como Cristo murió por mí,
la forma en que yo me visto, hablo, lo que miro en la televisión, lo que escucho de música, las conversaciones con las personas, mi carácter, aunque haya nacido con carácter de chincha, yo debo de buscar cambiarlo. Absolutamente todo en mí debe cambiar. ¿Por qué? Por ser como Jesús. Eso debe ser la estatura tan difícil de alcanzar de un cristiano. Pero esa es nuestra meta, llegar a ser como Jesús. Y dejarnos moldar siempre por el amor de Dios. Y ahora, hermanos, nos vamos a ir con nuestra hermana Valerie Lanza, que nos trae la cápsula de esta semana. Gracias, Enrique, y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros. En la cápsula de esta semana hablaremos sobre nuestro comportamiento como hijos de Dios. Y déjame decirte, fuimos hechos a imagen de Dios. Somos el reflejo de su corazón y somos el objeto del amor de Cristo en la cruz. Sí, Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos por el sacrificio que solamente Él pudo haber hecho. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje en esta edición? El nombre Hijos de Dios es un nombre especial para ti y para mí, y por lo tanto, debemos ser ejemplo, debemos servir a nuestro prójimo, debemos ser humildes, pero sobre todo, y lo más importante, debemos tener una comunión con nuestro Padre Celestial cada día, para poder tener una vida en la cual hablemos a los demás de Jesús. Conectémonos cada día a Cristo. Jesús está pronto a venir y nuestra invitación en esta edición es que tengas comunión con Él. Jesús es tu amigo. Jesús está listo para escucharte en cada problema que tienes, en cada situación difícil en que te encuentres. Así que busquemos cada día de Él. La segunda venida de Cristo está pronto y Él desea que habitemos juntos en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Esperamos que esto haya sido de edificación para tu vida. Muchas bendiciones. Regresamos contigo, Enrique, a Conectados a Cristo. Muchas gracias, Valerie, por la cápsula, conocimiento que siempre edifica nuestra vida, Jorge. Ahora, Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la segunda venida nos representa una esperanza para nosotros los cristianos? Te decía que esta semana está riquísima en temas. Y ahora analizamos el título de este día decía, esperanza en la segunda venida. Una esperanza es aquello que quizás todo está perdido. Y la famosa frase, la esperanza es lo último que se pierde, como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Es algo que no tienes, pero tú esperas llegar a tenerlo. La esperanza de la segunda venida es lo que le da vida a un cristiano. Y Pedro murió creyendo que quizás él iba a poder ver la segunda venida de Cristo. Y todos los apóstoles, y por eso ese versículo, ahora nuestra salvación está más cerca, que cuando creímos se hace tan real. Porque, Enrique, yo sí hoy siento, ya en el 2017, siento que Cristo viene pronto. Y eso me da esperanza, porque quizás hay muchas cosas muchos sueños que no pude cumplir, muchas metas que no he podido lograr, pero me hace pensar que algún día voy a obtener eso y mucho más en el cielo. Quiero que me acompañes a algunos versículos, Enrique, que analiza estas cartas a Pedro. Primera de Pedro 1:4. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Has recibido alguna herencia alguna vez, Enrique? Hasta ahorita no. Ni yo. Pero no nos preocupemos. ¿Por qué? Aún hay tantos casos de personas que han recibido herencias y como recibieron el dinero fácil, lo gastaron fácil y quedaron en la quiebra. Pero esta herencia no se marchita. O sea, lo que nosotros quizás no abonamos tesoros en la tierra, pero la Biblia dice hacer tesoros en el cielo. Y hay una herencia para aquellos, todas esas cosas que tú dices, ¿será que Dios ve lo que estoy haciendo? ¿Será que ve el sacrificio?
Yo veo toda la gente que trabaja aquí para poder sacar este programa Conectados, dejan de estar con sus familias, dejan de quizás pasar un tiempo solo para llevar a las redes sociales el mensaje de la palabra de Dios. Y yo no sé si alguno de ellos se ha preguntado, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? Vale la pena, claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque Cristo mira tu esfuerzo y estás haciendo tesoros en el cielo, una herencia maravillosa. Yo no sé, hasta escalofrío me da, Enrique, pensar el día que vayamos entrando a la Canaán celestial. El día que el Señor te diga, Enrique, estas son las llaves de tu casa de oro frente al mar de cristal. Oíme, qué impresionante. El día que el Señor diga, ok, muchachos, quizás tú nunca viajaste, pero ni saliste de Tegucigalpa, nunca. Pero ahora vas a ir a visitar otro planeta. Vamos a ir a visitar estrellas. Entonces, esa herencia es la que el Señor promete para sus hijos fieles. Amén. Vamos a otro versículo, Enrique. 1:7 de Primera de Pedro. Siempre hay en el mismo capítulo. 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Van a haber momentos donde nuestra fe va a ser probada. Antes de la venida de Cristo, van a haber, qué sé yo, situaciones que nos van a poner a dudar. Para los hijos de Dios que estemos esperando la venida de Cristo no será fácil. Pero dice, sometida vuestra fe a fuego. Y las cosas valiosas, los metales puros y valiosos, sobreviven al fuego. Lo que se quita son las impurezas. Así que, si estás pasando por una situación difícil, mantente con la esperanza. Cristo viene pronto. Un versículo más y cerramos este día, Enrique. Primera de Pedro 4:17. Lo que Pedro se atreve a decir en este versículo es sorprendente. Primera de Pedro 4:17 nos dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Enrique, ahora yo voy a tomar el papel de entrevistador, discúlpame. ¿Qué te hace sentir el hecho que el juicio comienza por la casa de Dios? Creo que al final lo que yo hago siempre es perfecto. Pero sí, muchas personas, y creo que personalmente puede causar una sensación bastante, ¿cómo te puedo explicar? Una sensación bastante difícil en mí, porque va a comenzar conmigo. ¿Estaré yo preparado? ¿Estaré yo listo? Voy a ser el primero en pasar esa circunstancia. Hay dos actitudes ante un juicio. Te lo voy a poner en un juicio terrenal. Vamos a suponer que, y no sé si alguien de los que nos está pasando por una situación así de dura, que nos mataron a un familiar y vamos al juicio de ese familiar. Te aseguro que para la persona que está esperando justicia, el que llegue el juicio es un día feliz. Es un día feliz. Para aquel que es culpable, el que llegue el juicio es un día horrible. ¿Qué sensación te deja el juicio? ¿Te preocupa? Si te preocupa, es que hay cosas que todavía hay que cambiar. Si te alegra, si te hace feliz el hecho de que por fin el Señor va a dar justicia, por fin los salvos recibirán la gloria, entonces sigue caminando en el camino del Señor. Para los hijos de Dios, el juicio debería ser una buena noticia, no una mala noticia. Ahora hablemos de otro tema, Enrique, que también cubre la lección de esta semana. El orden, y una palabra que nos cuesta, a mí me cuesta, el orden en la sociedad y en la iglesia. Y a eso me quería bastante hacerte una pregunta en especial, Jorge. Adelante. Muchas personas cristianas creen que no deben someterse a un gobierno terrenal. Y muchas personas en el mundo no creen o no sienten la necesidad de someterse a un gobierno celestial. ¿Cómo responderías o cómo abordarías el tema con esos dos tipos de personas? Bueno, primero tendría que hablar con los cristianos, ¿no? Sí. Y decirles, con un escrito está. Yo sé que, por ejemplo, en cuestiones de gobierno, de política, es más, los consejos sabios te dicen, no hables de nadie, ni con política, ni de religión, ni de deporte, porque van a terminar empleitados. Pero la Biblia habla acerca de esto, y no lo voy a decir yo, no va a ser mi opinión, porque yo sé que cada quien tenemos ideologías políticas diferentes. Pero sí, Primera de Pedro, acompáñame, Enrique, capítulo 2,
desde el versículo 11 en adelante, habla acerca de las autoridades humanas. Y ya vimos en una lección anterior que las autoridades del tiempo de Pedro eran peor quizás Que las actuales. que cualquier gobierno con que no estemos de acuerdo. Pero 1 de Pedro 2.13 dice así. Enrique, ¿me lo puedes leer, por favor? 2.13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hasta ahí. Mira que yo debo de obedecer a mis gobernantes no porque no sean corruptos, no porque sean buena gente, es por causa de Dios. Yo debo de respetarlos y siempre, ahora tengo la oportunidad de hacerlo gracias a Conectados, siempre he querido plantear a la gente, porque a veces me da tristeza ver cómo los cristianos somos prontos para expresar opiniones políticas en redes sociales. Te voy a plantear algo. Supón que tú siempre hablas mal de tu presidente o de tu alcalde, lo que sea, y lo insultas en tus redes sociales. Y un día en esas vueltas de la vida lo conoces. ¿Cómo le predicarías del amor de Cristo si siempre lo has insultado? ¿Cómo? Entonces debemos de ser muy cuidadosos en cómo nos referimos a nuestras autoridades, llámense nuestras autoridades gubernamentales, como nuestras autoridades de la iglesia también, porque este día no solo se refiere a las autoridades gubernamentales, estamos hablando a toda autoridad, y a toda autoridad debemos de someternos por causa del Señor y ser buenos empleados. Inclusive en este mismo día hay otros versículos interesantes. Quisiera que leyeras el 17. 17. Sí. Dice la palabra de Dios: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así es. En resumen de este día, amar a todos, respetar a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Mira, Pedro hace un juego de palabras. Primero pone temed a Dios. ¿Por qué? Porque es por causa de mi respeto, de mi temor a Dios, que yo voy a respetar las autoridades. Los cristianos debemos de ser buenos ciudadanos. Amén. ¿Cómo podemos? Sería ilógico querer respetar autoridades terrenales si no respetamos a nuestras autoridades celestiales, Jorge. Algo que me da bastante la atención, voy a sacar un poco de lo que más me gusta de mi religión, de ser adventista, la organización. La organización que tenemos para mí es una organización muy ejemplar, pero también me da mucha curiosidad y me pone a pensar bastante al principio, Jorge, que los mismos que fundaron, muchas personas que comenzaron desde la iglesia, desde sus principios, se oponían a la organización de la iglesia y estaban totalmente opuestos a la organización, pero Dios poco a poco fue trabajando hasta llegar a ser la organización que tenemos ahora, y eso para mí me causó bastante orgullo, porque sé y siento y se ha visto que Dios siempre está con nosotros, siempre está trabajando con nosotros. Y ahora, como tú lo habías dicho, tenemos que respetar tanto a las autoridades celestiales dentro de la iglesia, a Dios a primer lugar, y así podemos respetar a nuestras autoridades terrenales. Y es muy interesante tu planteamiento, cómo puedo predicar, y hasta hoy me pongo a pensar en eso. Si yo hablo mal de mi presidente y me lo conozco, ¿cómo puedo predicar de él después? Así es. ¿Cómo me referí? Y mira, hablando acerca de la parte eclesiástica que nos cuesta también, se equivocan también, son seres humanos, y no es que nos vamos a hacer de la vista gorda ante sus errores, pero siempre a la luz de la Biblia yo admiro el ejemplo de David. Saúl estaba totalmente perdido, Saúl estaba, de hecho, un espíritu inmundo lo atormentaba, y David, todas las veces que pudo hacerle daño, siempre dijo: ¿cómo voy a atentar contra el ungido de Jehová? Es decir, deja que Dios arregle las cuentas con esas personas. Si puedes, haz lo que dice Mateo 18. Cuando alguien comete un error o te está haciendo un daño, trata de hablar con esa persona aparte, expresarle su falta, y si no, lleva a otro. La Biblia nos ha dado procesos para poder limar asperezas, pero el irrespeto, la insurrección, es algo que no debe caber en un hijo de Dios. Amén. Enrique, quiero que abordemos un tema más en esta semana. Amén. Para finalizar nuestra cartilla, Jorge, te invito a que me acompañes a leer 2 de Pedro 3:2. Adelante. Dice la palabra de Dios: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Mira, me gusta ese versículo, que Pedro le da la relevancia a los profetas del Antiguo Testamento. Es más, Pedro nos invita a tener memoria de ellos. Ahí nosotros podemos ver cómo la iglesia primitiva, para ellos era importante leer la Escritura,
Y la única escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Es decir, hablábamos de que Dios no nos mandó sin herramientas a esta vida. Él nos dio un manual para poder vivir y se llama la Biblia. Amén. La Biblia completa, no como se dice por allí solo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene lecciones impresionantes que nos enseñan a vivir. Desde el Génesis, que nos habla de un Dios creador, hasta Malaquías, que nos dice acerca de muchas pautas, cómo conducirnos, como nuestra fidelidad a Dios a través de los diezmos y las ofrendas, entre otras cosas. Entonces, Pedro dice, guíense por la Biblia. Y es lo mismo que yo te digo a ti, independientemente si profesas otra denominación y nos estás viendo, guíate por la Biblia. Es la Biblia, la verdad. El mismo Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, un cristiano, Enrique, que de verdad quiere llamarse cristiano, debería leer su Biblia todos los días. Todos los días, 3 capítulos diarios. Tú lees la Biblia completa en un año. Entonces deberíamos leer la Biblia siempre. Y Pedro dice, escuchen a los profetas y también escúchenos a nosotros los apóstoles. Y entonces la Biblia nos da la oportunidad de conocer quién fue la persona de Jesús a través del testimonio de los apóstoles, de Mateo, de Marcos, del doctor Lucas y de Juan. Y luego empezamos a ver cómo Pablo tuvo una experiencia transformadora en sus diferentes cartas. Y es maravilloso. Desde una carta donde dice, miserable de mí, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, hasta otra carta muchos años después donde dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él fue creciendo en la fe. Es maravilloso. Así que hay otro versículo que quisiera que nos acompañara en este cierre. Y es una de las cartas que escribe Pablo justamente en 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, Versículo 16. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay gente que dice, la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero inspirada por Dios. Y eso es y Pablo le dice a Timoteo, no te dejes engañar por esto. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. Y yo no puedo decidir qué creo y qué no creo de la Biblia. Y es útil. ¿Para qué cosa es útil? Para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y sigue diciendo ese versículo, al fin de que el hombre de Dios sea completamente perfecto, acabado para toda buena obra. Es fantástico. Y por último, vamos a terminar lógicamente con un versículo que siempre está en Pedro. Y quiero que me acompañes, Enrique, a 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16 dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro termina diciéndole a quienes escribe su carta, hablando acerca de Pablo, ¿sí? Ese versículo habla acerca de que Pablo escribe cosas, algunas difíciles de entender. Hay que entender que Pedro era un pescador. Pablo había recibido una educación muy bien llevada, entonces había cosas que Pedro era difícil de entender. Pero aún así dice, algunos tuercen estas cosas. Desde ya Pedro advierte que hay personas que aunque predican con la Biblia, tuercen las cosas. Por lo tanto, la manera correcta de estudiar la Biblia es no leer un versículo aislado, leer el contexto de ese versículo, tratar de saber para quién fue escrito, en qué época fue escrito, y que una verdad de la Biblia no contradice al resto de la Biblia. Entonces, dejémonos guiar por la Biblia. Y quiero cerrar diciendo, Enrique, Pedro nos habla de muchas cosas. Nos habla acerca de cómo comportarnos, nos habla acerca de cómo nuestra actitud hacia el gobierno, nos habla acerca de leer la Biblia, pero las dos cartas de Pedro en resumen hablan de salvación. Un hombre que fue transformado por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Enrique, por haberme invitado. Jorge, para finalizar. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y como me gusta cerrar inclusive en el programa Generación 7, Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Y como dijo Jorge al finalizar, la Biblia habla acerca de la venida de Cristo Jesús. Nuestra esperanza es la venida de Cristo Jesús. Y para salvarnos, hermanos, debemos estar conectados a Cristo. Lo esperamos la próxima semana. A tus pies,
arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste